Buenas, buenas. El día de hoy vamos a empezar así rapidísimo y vamos a ir directo al tema. Vamos a hablar sobre el MRV. Se preguntarán qué es. Bueno, el MRV es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Yo estudio en el Colegio Verapaz y me llamo Marilyn Mistesicol. El día de hoy vamos a hablar o voy a explicarles este tema. Vamos a empezar por su definición y vamos a ir haciendo una descomposición de las siglas que vimos al principio. Decimos que un movimiento rectilíneo uniformemente variado es un movimiento que se caracteriza por tener una trayectoria en línea recta. Recordemos que movimiento, M de movimiento es un cambio de posición. Rectilíneo, ya vimos de que es una línea, una trayectoria en línea recta. Uniformemente es que hay un dato que siempre es el mismo o que está cambiando. Y variado es de que siempre va a haber una variación. Hay un dato que siempre va a variar, que este podría ser, o más bien es la velocidad. Vamos a ver algunas de las características principales de un MRV. Su trayectoria es en línea recta, su aceleración es diferente de cero y su velocidad varía constantemente. Es importante tener en cuenta estos tres puntos para poder analizar y ver si el ejercicio o ejemplo que se nos da es realmente un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Cuando un objeto en movimiento rectilíneo uniformemente variado tiene una aceleración con diferencia contraria a la velocidad, entonces la velocidad del objeto comenzará a disminuir hasta que el objeto quede en estado de reposo. Luego de este instante comenzará a avanzar hacia el otro lado. Podemos ver aquí un ejemplo de lo que acabamos de ver. Este es un tiro hacia arriba. Vemos que al principio alcanza una velocidad de 49 metros sobre segundos, luego a 39.2, a 29.4 y tiene como una velocidad máxima de 0 metros sobre segundo y pareciera que se va a quedar ahí estático, pero existe la ley de gravedad. Entonces, ¿qué va a pasar? De que va a venir en disminución, menos 9.8 metros sobre segundo hasta llegar a menos 49 metros sobre segundo, porque todo lo que sube tiene que bajar. Esta es una descripción gráfica de lo que significa un movimiento rectilíneo uniforme. Existen varios tipos, varios ejemplos, no solo en un tiro hacia arriba, sino que también puede ser en un avance, cuando una persona va caminando, un vehículo, cualquier móvil. Las fórmulas del MRBU. Antes de ver las fórmulas, debemos de ver por qué signos o por qué unidades están formadas. Primero vamos a empezar con la velocidad inicial que se representa con VO, VF que es velocidad final, A que es aceleración y D que es distancia recorrida. Teniendo esto en cuenta ya podemos ver entonces lo que es las fórmulas. Son 4 que vamos a utilizar para resolver cualquier tipo de problema que se nos presente del MRV. La primera es A es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. S es igual a velocidad inicial por el tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado dividido 2. Tenemos aquí esta otra que es distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial dividido 2 por el tiempo. El resultado de esto por el tiempo. Y la última tenemos
2 por aceleración. Este 2 de aquí nunca se cambia. Recordemos que para utilizar las fórmulas, lo único que vamos a realizar es sustituir valores. Nada más, no tenemos que cambiar absolutamente nada. 2 por la aceleración por la distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Para despejar ecuaciones, porque en sí estas son ecuaciones, debemos de tener en cuenta la transposición de términos. Cuando pasamos de un lado al otro, cuando de este lado está restando, de este lado va a estar sumando. Cuando de este lado va a estar sumando, de este va a estar restando. Cuando de este lado va a estar multiplicando, en el otro pasa a dividir. Y cuando en el otro, cuando en un lado está en potencia, en el otro pasa a raíz cuadrada. Así sucesivamente. Para despejar ecuaciones también tenemos que tener en cuenta esto que acabo de mencionar. Y estas 4 fórmulas que acabo de presentar, de ellas podrían salir muchas más fórmulas. Podrían salir 14 fórmulas en total para resolver cualquier tipo de problema. ¿Cómo las vamos a utilizar? Cuando se nos presente un problema debemos de ver cuál es la fórmula que más se acerca a los datos que ya nos da el problema. Algunos ejemplos así muy simples son una persona que acelera el paso constantemente hasta correr. Recordemos de que habíamos visto al principio uno de un tiro hacia arriba, pues también el movimiento rectilíneo uniformemente variado no solo se presenta en ese tipo de situaciones, sino también en esta. También en lanzar un objeto hacia arriba, eso es lo que vimos al principio, se llama tiro vertical. Y también puede ser un tren que frena al llegar a la estación. Aquí podemos ver otro ejemplo del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que sería el vehículo está en una velocidad inicial de 40 metros sobre segundo, pero quiere frenar, quiere llegar o llega a su punto de destino y vemos cómo es que hay una disminución en su aceleración. Llega a 30, después a 20, después a 10 y por último su velocidad final quedaría en 0 metros sobre segundo. Ahora vamos a ver un ejemplo para que lo podamos analizar de mejor forma. El ejemplo dice, un móvil parte del reposo después de aplicar cierta aceleración alcanzada, una velocidad de 45 metros sobre segundo. Todo el movimiento lo realiza en un periodo de 670 segundos. ¿Qué vamos a hacer como primer paso? Vamos a determinar el valor de la aceleración aplicada. ¿Y qué nos va a llevar a hacer eso? Bueno, ver los datos que se nos presentan en el problema. Tenemos que ver que tiene velocidad inicial, aceleración, velocidad final y tiempo. En este caso, la velocidad inicial no existe. No, me confundí, perdón. Sí existe, pero no se nos presenta en el problema. Por lo tanto, lo vamos a representar con un 0 para sustituir el valor. Como A, que es la aceleración aplicada, es lo que queremos saber, entonces vamos a poner un signo de interrogación. Velocidad final, vemos que en el problema dice que es de 45 metros sobre segundo. Y el tiempo nos dice que es de 670 segundos. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación para resolver nuestro problema? Vamos a ver qué fórmula de las 4 anteriores se acerca más a los datos que tenemos ya. Y es aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Ahora vamos a sustituir valores nada más, que sería A es igual a 45 metros sobre segundos menos 0, que es el valor de la velocidad inicial, dividido 670 segundos, que es el valor que tiene el tiempo.
Eso nos da como resultado, si hacemos nuestras operaciones, nos da que es 0.07 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué segundos al cuadrado? Porque también tenemos que resolver las unidades de medida. Si vemos aquí en esta parte de acá, de la fórmula donde las sustituimos, vemos que si resolvemos queda S y S. Las tenemos que, no las podemos eliminar nada más. Las tenemos que elevar al cuadrado para resolver correctamente nuestro ejercicio. Y por último, siempre que se nos presenta un problema debemos de poner nuestra respuesta. Entonces, así una respuesta sencilla es el valor de la aceleración es de 0.07 metros sobre segundos al cuadrado. Estaba bien fácil, ¿verdad? Ahí está, quedó así. Bueno, también podemos seguir practicando y es por eso que yo he preparado algunos ejercicios. Pueden darle pausa al video para poder copiar, poder realizarlos y poder regresar para ver las fórmulas, tomar sus apuntes correctamente. Fue un gusto para mí poder compartir esta pequeña información. Del movimiento rectilíneo uniformemente variado se puede hablar mucho más. Hay muchas dudas, hay mucha tela que cortar, pero lamentablemente el tiempo se me ha agotado. Nos vemos en una próxima.